Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Médicos en la Radio, hoy jueves, desde Palma 90.7 FM. A 3 días de las elecciones. Ay, Dios, sí que se acaben, por Dios. Yo soy una abanderada de la democracia, Juan, pero estoy harta, doctor Cabrera? O sea, yo estoy cansada. Ustedes vieron cómo estábamos hablando así hasta del engaño de algunos candidatos que no se parecen a ellos en la foto, Jesús Mirvese. Todas esas cosas, eso yo estoy muy cansada. A mí me gusta, yo soy una abanderada de la democracia, pero estoy súper agotada. Quiero ya que sea lunes por la mañana. Doctora Elizabeth Mora, de mi parte, el doctor Juan de este lado. Antes que nada, doctores, antes que nada, quiero llevar un afectuoso saludo a las personas que a veces por cuestiones de tiempo no podemos saludar y me dicen, doctora, usted no nos saluda. Es un saludo extensivo para todos, agradeciendo siempre la sintonía a su programa Médicos en la Radio, que se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por Palma 90.7. Una emisora de empresas radiofónicas, la gran cadena del sur dominicano. La emisora que no se pierde en carretera. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Estás cansado también de la política? Ay, sí, bastante. Estamos hartos. Ya casi estamos. Yo creo que ya hoy es el último día oficial de parte de la Junta Central Electoral. ¿Tú crees? Para hacer las campañas. Yo entiendo que la política es un arte, que es para los artistas que les guste, pero para los que no nos gusta es una tortura. Bueno. Estoy muy cansada que se termine. Sin embargo, una realidad social del Claro, mundo. no, y es parte de la democracia, pero harta me tiene, harta. Así mismo en todos es. los círculos nada más hablemos de política. Harta me tiene. Ay. Y recuerda, Elizabeth, y al doctor Cabrera y a todos los oyentes, que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Bueno, tenemos hoy la presencia de nuestro colega, amigo, excelente profesional, compañero, claro, que nos honra siempre con su presencia cada mes con esos temas tan interesantes de la gastroenterología, el doctor José Cabrera. Buenos días. Gastroenterólogo, médico internista, gastroenterólogo. Sí, buenos días a la doctora Mora y buenos días al doctor Cecil Juan. La verdad que para mí es un placer otro día más compartir con ellos este programa tan interesante, Médicos en la Radio, un programa de prevención. Un saludo a todos los dominicanos de aquí y de allá que nos escuchan tanto en presente como diferido. Para todos ustedes, este programa que dedicamos siempre a ustedes, un programa especial de prevención en salud. Así es, José, y tú sabías que el profesor y distinguido Toño Batista siempre está en sintonía con Médicos en la Radio, y a todos nuestros amigos de Tamayo que siempre nos reportan su sintonía, nuestro querido amigo Víctor siempre anda con Médicos en la Radio en sintonía, y Agustina, un abrazo al doctor, el doctor Novas desde Asua, siempre nos reporta su sintonía a todos ellos. Un abrazo bien grande. Doctor Cabrera, y en el día de hoy, ¿qué nos trae como tema para todos esos oyentes atentos a sus exhortaciones que hace cada vez que usted viene de manera brillante? Sí, el tema de hoy es enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Este tema lo traemos porque este 19 de mayo celebramos el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y esto a raíz de que las enfermedades inflamatorias intestinales son, de hecho, un grupo de trastornos que tienen algo en común, y es que son de causa desconocida,
que se asocian a una respuesta inmunitaria inadecuada y que presentan o producen alteraciones en la mucosa intestinal caracterizada por lesiones de profundidad y extensión variable. José, no se Pero sabe. que además No se sabe por qué se produce esta enfermedad. no se sabe. Por eso es que las enfermedades Eso es lo más gástricas, importante. doctor. Es una enfermedad, como dice, te aparece y tú te das cuenta muchas veces, hasta el diagnóstico, de hecho, es hasta difícil de hacerlo. Por eso Precisamente por eso. Por eso es, doctor, que las enfermedades gastrointestinales son las enfermedades que más se asocian a la salud mental, porque son enfermedades que casi ninguna tiene un tipo, algunas no tienen etiología, no saben por qué, y la gente, su salud mental se le ve afectada porque, ¿por qué me está pasando esto? Y es muchas veces es la especialidad médica per se que tiene más asociación con la salud mental, es la gastroenterología. Por eso cuando los pacientes viven con una vida muy estresada, con un estrés negativo, porque ya las nuevas literaturas hablan de que existe un estrés positivo que es el euestrés y un estrés negativo que es el distrés. Entonces, hemos visto que muchos políticos muy conocidos en República Dominicana y quizás en otra parte del mundo han fallecido como consecuencia de enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, en el caso del presidente Balaguer, en sus últimos momentos de vida, estuvo afectado por una importante enfermedad de tipo gastrointestinal, que estuvo siendo llevado y medicado y seguido por un gran gastroenterólogo de nuestro Fernando país, Contreras. un excelente maestro. Y decían que al presidente Balaguer se le hizo una endoscopía, el cual le resultó muy incómoda, y el presidente Balaguer supuestamente se quejó muchísimo, dijo, no me hagan esto más. Y entonces José, por un sangrado digestivo sí, por alto. un sangrado digestivo harto. Entonces, José, es bien interesante eso que plantea la doctora Elizabeth Mora, de esa asociación entre la salud mental y la gastroenterología. Todos sabemos lo que pasó con el doctor José Francisco Peña Gómez y esa enfermedad inflamatoria de la cual él luchó y batalló hasta el último momento de su vida, por solo mencionar dos políticos famosos de nuestro país. Así es, porque tenemos también a Toideján, que no es menos cierto, también falleció por un cáncer del colon. Tenemos también Jacinto Peinado, que también tenemos Freddy Veragoico, que también sabemos que falleció por un cáncer de la vía biliar, igual que José Francisco Peña Gómez, páncreas, cáncer de páncreas. Realmente sí, el estrés, ese estrés realmente que no es benigno, que es dañino, que le genera al ser humano, indudablemente se refleja también en múltiples enfermedades. Por eso, de hecho, hoy en día se habla el estrés casi como una enfermedad en el siglo XXI. Sí, Porque definitivamente. definitivamente produce trastorno. Y una de las complicaciones mayores que tenemos es gracias al estrés y a la sustancia adictiva o droga, mejor dicho, que se usan, que son dos componentes que son fundamentales en la mayoría de las enfermedades que hoy en día estamos viviendo. Oh, wow, es bien importante eso que usted menciona, y sobre todo de que el distrés produce la liberación de una serie de sustancias que en un momento te ayudan a salvar la vida, porque te produce un gran tipo de cambios en tu cuerpo y te prepara para la huida. Diciéndolo en buen español. Pero no es lo mismo ese tipo de liberación para preparar el cuerpo para su protección, que la liberación que te genera un cambio brusco y daño. ¿Y cuáles sería de esta patología, como la epidemiología, cómo surge, cómo se manifiesta, para que las personas puedan entenderlo, para que tengan una noción de cómo es? Sí, muy bien. Bien, para
hablarles sobre ella, realmente se clasifican en tres, es fundamental. Sé que muchos habrán oído de lo que es estas tres enfermedades, que son enfermedades de Crohn, la colitis ulcerativa y la colitis inespecífica. Son las tres que frecuentemente se relacionan con esta enfermedad. Epidemiológicamente, tiene algo bueno, es una enfermedad rara, es decir, es poco frecuente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a mayor incidencia, tenemos, por un ejemplo, por año, en Estados Unidos se habla de un 20.2 por cada 100.000 habitantes de enfermedad de Crohn. Es el país, Norteamérica, incluyendo Canadá y Estados Unidos, son los dos de mayor frecuencia en el mundo de la enfermedad de Crohn. Wow. En cambio, la colitis ulcerativa se habla de mayor frecuencia en Europa. Se habla de un 24% por cada 100.000 habitantes por año que se produce. En nuestro país, aunque yo veo que más frecuente veo estos pacientes más en hombres, sin embargo, ellos se habla de que la incidencia es 1 a 1. Por cada hombre, una mujer. Es igual. Es igual, aquí no hay ventaja a nadie. Sin embargo, yo aquí veo una ventaja de los hombres en mi país. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué? No sé, pero hay que Porque ver. es una enfermedad que no tiene etiología en este momento. Sí. Entonces, al no tener etiología, ¿podría tener algún componente psicológico? Sí, tiene un componente, hablamos de componente indudablemente psicológico está, y hablamos del estrés realmente como una de las causas de esta enfermedad, como de los factores, no como causa. Entonces, también tenemos que es una enfermedad menos frecuente en América del Sur, América Central, en África, también en Asia. Esta enfermedad se presenta en cualquier etapa de nuestras vidas. Eso es muy importante. Ahora bien, tiene dos etapas que le llaman etapa pico. La primera etapa pico es aquella que se produce antes de los 30 años y que fundamentalmente suele iniciar o aparecer esta enfermedad entre los 14 a 24 años. O sea, netamente de la juventud. De la juventud. Y es la más importante. De la adolescencia. Y tiene un segundo pico que suele aparecer entre los 50 a 70 años, pero que es menos frecuente. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad? Y es porque dependiendo cuál de ellas el paciente pudiera tener, es incluso parte de la manifestación que va a predominar. Como es una enfermedad que no se conoce, ya hablamos, las causas, es causa desconocida, el diagnóstico realmente de ella es por consenso. Aún sabiendo que tienen manifestaciones que son muy parecidas entre una y otra, sabemos que es de consenso. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que uno puede ver en una y que uno puede ver en otra? Y eso es fundamental para uno saber. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que suele presentarse episodio en pacientes jóvenes, es frecuente encontrar una característica importante y es dolor abdominal recurrente. Ese dolor abdominal recurrente es una de las manifestaciones clínicas importantes para pensar de que el paciente está cursando con una enfermedad de Crohn. Aquí hay una pregunta que nos hace un televidente que vamos a dejar en el aire para que usted la conteste más tarde. Pregunta que ¿cuáles son los síntomas que una persona puede tener para saber que tiene una enfermedad de colon per se, sin ir al médico, que no es lo correcto? No, para pensar en ella. Para pensar, porque es fundamental. Hablamos que es una enfermedad que no se conoce causa y que son manifestaciones y al final es una enfermedad que tú tienes que comenzar a descartar. Exacto. Entonces, ¿qué hablamos? Ya en enfermedad de Crohn hablamos. El principal síntoma es el dolor abdominal recurrente seguido de diarrea de más de 6 semanas. Es decir, episodio que ya te tienen que le dan episodio de más de 6 semanas. Que además puede acompañarse de pérdida de peso. Y esos son jóvenes en este primer pico que nosotros podemos ver que son jóvenes siempre que están delgados. Nunca ganan peso, al contrario, te pierden peso o se mantienen siempre delgados, pero que hacen esos episodios de dolor abdominal
de diarrea en ocasión y también esa pérdida de peso. Puede también tener masa, sentir como masa a la palpación abdominal y presentar fístula a nivel del ano. Cuando nosotros... José, esos son esos jóvenes que dicen, bueno, yo me siento que tengo una pelota en la barriga. Exacto, correcto. Y que sienten dolor a la evacuación. Que Sí, dicen y que los padres lo llevan a la consulta y le dicen, doctor, yo quiero que usted me le haga un chequeo general a este muchacho, porque este muchacho no aumenta una libra, siempre se mantiene flaco. Siempre se mantiene flaco. Entonces, en el cambio, cuando hablamos de colitis ulcerativa, estamos hablando de una enfermedad que la característica primordial no es el dolor, sino la rectorragia y diarrea. Es la característica es primordial. Es decir, pérdida de sangre en las heces y diarrea, que además puede acompañarse de dolor abdominal y algunas manifestaciones extradigestivas. O sea, que observemos entre uno y otro hay unas características de predominio. Una dolor, en otro predomina más la rectorragia con la diarrea. ¿Cuáles serían las características extradigestivas, como dice usted, que se manifiestan con más frecuencia en esta patología? Las enfermedades autoinmunes por lo regular se caracterizan por presentar mucha artritis. Ahí Juan sabe mucho de eso. Además de la artritis de enfermedades hepáticas y también enfermedades renales, que frecuentemente pueden asociarse a estos pacientes. Entonces, dijimos que, ¿cómo describimos la patogenia de esta enfermedad inflamatoria intestinal? Y es que está asociado a factores, porque dijimos que no conocemos la causa, ¿verdad que sí? Entonces, aquí entre los factores tenemos alteración de la microbiota, factores genéticos y factores ambientales de sensibilidad. Es importante. Los factores, para mí, genéticos y ambientales son muy importantes. Porque la gente a veces no conoce la historia familiar de enfermedades, que los médicos tanto preguntamos por historia familiar de enfermedades. Claro, señores, de qué sufre tu mamá, de qué sufre tu papá. Genéticos en ciertas enfermedades. Sí, si hay alguna enfermedad importante en la familia. Yo incluso me voy más allá de la mamá y de la papá. Yo me voy a veces hasta los abuelos y los tíos paternos y maternos para poder determinar la relación que hay entre lo que el paciente no expresa, asociándolo a una enfermedad de tipo genética que las investigaciones hoy en día nos han dicho que es una parte importante, porque ese código genético viene como con la historia familiar tuya y de qué tú vas a padecer, incluso de qué tú puedes morir en lo que tiene que ver con el código genético. Es muy Ese es como la caja negra. Esa es la caja negra, es correcto. Sí, la caja negra del cuerpo. Y José, tú mencionabas también una parte muy importante a la cual se le está dando mucha importancia desde el punto de vista de gastroenterología, que yo creo que es un tema para hablar en una próxima visita que hagas aquí a Médicos en la Radio. Y tiene que ver con la microbiota. Ese es un término que se está utilizando mucho, que se está hablando mucho, que se está investigando mucho sobre lo que es la microbiota en el organismo y la manifestación y la relación que existe entre muchas enfermedades de tipo gastrointestinales, como bien la que tú señalas, y otras que están por descubrirse, porque la ciencia cada día está avanzando muchísimo más, y con este nuevo auge que está en boga ahora de la inteligencia artificial, bueno, pues no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Doctor, volviendo de nuevo al tema, sí. Sin que este tema sea menos importante el que está tratando, los aspectos ambientales que usted habla, ¿usted podría decir un poquito más de eso? ¿Cuáles serían los aspectos que el medio ambiente influye en esta enfermedad inflamatoria? Sí, antes de contestarte, la verdad que yo creo la microbiota, y está como el primer factor realmente, la microbiota. Y
como decía, la verdad, es tan interesante. Yo no quiero pasar por alto algo con relación a la microbiota, doctor Juan. Vamos a tener la oportunidad de hacer un programa completo de la microbiota. Mira qué tan interesante es esto. Señores, cuando uno toma, por un ejemplo, el ganado vacuno. El ganado vacuno, ¿de qué se alimenta? Mayormente de hierba. Y estamos hablando de uno de los elementos de mayor cantidad de proteína. La vaca. Y sin embargo, ¿de qué se alimenta? De hierba. De hierbas. Gracias a que ese ganado vacuno consigue esa proteína, gracias a la microbiota que ella tiene. Terapia, que ella la trae. Que transforma esa hierba que se come, precisamente la transforma en aminoácidos de cadena corta para hacer esos nutrientes, esa proteína en la vaca. O sea, para que ustedes vean, o sea, que no solamente tiene que ver con la nutrición, sino con nuestra defensa, con todo realmente tiene que ver hoy en día. Recordando defensa a nivel intestinal. El sistema digestivo de la vaca es un sistema digestivo especial. No vaya usted a pensar que usted comer hierba le va a hacer el mismo efecto que le hace a la vaca, more. No, jamás. Así es. Entonces, ¿cómo te decía? Entonces, tú me dijiste de alguno, me decía de los factores ambientales. De algunos factores ambientales. Exacto. Y ahí hablamos, uno de los primeros factores que nosotros mencionamos es el estrés. Hay otro factor que se menciona y que regularmente usan en nuestra casa, y es el uso de antibióticos que comúnmente compramos en cualquier esquina, que se lo damos a cualquier persona y que sin saber el daño, inclusive a los niños. Por eso el niño no debe ser medicado en casa. El niño debe de ir a un médico para que sea el médico que, entendiendo que por la enfermedad que tiene necesita un antibiótico, debe ser suministrado. José, el uso de drogas. Todas las líneas están disponibles, que nos pueden llamar para hacerle su pregunta al doctor José Cabrera con este tema tan interesante que estamos debatiendo y aprendiendo con el doctor Cabrera en el día de hoy acerca de lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales. Sabiendo que el doctor Cabrera nos acompaña una vez por mes para traer estos temas tan interesantes a la medida de sus posibilidades, para llevarle a ustedes ese conocimiento que él tiene y de todo, para que ustedes tengan claro muchos asuntos que el pueblo lo asume. Así es. Sin la debida guía. Doctor, antes de irnos a la pausa, la doctora Elizabeth Mora está preocupada, y nosotros también, acerca de esos factores de tipo ambientales que nos llevan o nos conducen o nos predisponen a padecer de una enfermedad inflamatoria gastrointestinal. Y detrás de cámara, cuando nos fuimos a la pausa, nos quedamos siempre con esa parte tan interesante que tiene que ver con el estrés y que está tan relacionado a la aparición de este tipo de enfermedad a nivel gastrointestinal, porque la medicina basada en la evidencia hoy nos los dice. Entonces, doctor, y Mora, que es una experta, sí, Dios mío, en la salud mental, a mí me encanta. A mí me encanta, Elizabeth. Doctor Cabrera, ¿cómo nos afecta eso a la gente? A mí me gustaría que usted se lo ponga en papilla para que la gente entienda cómo no manejar los niveles de estrés de una manera apropiada nos puede llevar a padecer este tipo de trastorno. Sí, antes de llegar ahí, porque el estrés indudablemente nos conduce a situaciones que realmente compromete no solamente a ti como individuo, hasta tu propia conducta. Y eso lo vemos frecuentemente en algunos pacientes con trastornos mentales. Sí. Entonces, que definitivamente, ¿dónde terminan? Y muchos de ellos es por muchos múltiples factores, y uno de los factores fundamentales es el estrés. Entonces tenemos otros factores que son la dieta, hablamos, el uso de antibióticos no indicado, el uso de droga,
los niveles socioeconómicos bajos. Y hay algo que también hay que mencionar, hay que estar claro, y que genera mucho estrés. Son los hogares disfuncionales. Muchísimo estrés. Uno de los picos más altos del estrés después de los malos empleadores, no empleos, porque no hay malos empleos. ¿Y por hay malos qué se genera esto? Porque cuando hay hogares con disfunción, es decir, con separación de los padres, los niños tienden a ser descuidados por uno de los dos. Y ese descuido se refleja en su vida social, en su vida educativa, en su propio ego, en su propia forma, en su propio ser. Y ese estrés que él genera, inclusive parte de los pacientes que yo puedo decir que he visto, tienen ese componente en común. Cabe destacar, principalmente en enfermedades Crohn. Cabe destacar, para que no pase por alto esto, que hay familias disfuncionales que están completas, donde está papá, mamá y están los hijos, pero son disfuncionales. Y hay familias muy funcionales que solo la componen uno de los padres y los hijos. No sé si me entiendo, pero hay familias muy disfuncionales y que generan muchísimo estrés en donde ambos padres están presentes. Sí, y el estrés yo lo califico como la enfermedad del siglo XXI, porque no solamente es que se relaciona con la mayoría de las enfermedades, es que el estrés realmente genera situaciones al individuo que lo sacan de su hábitat, de su forma de ser común. Y eso le genera, por más que quiera no caer, le genera en enfermedades. Principalmente aquel estrés que el ser humano, por ejemplo, porque hay múltiples. Por ejemplo, el que tú tengas una situación económica en tu casa y que tú no puedas solucionarla, sabemos que eso genera un estrés. Pero a lo mejor quieres resolverle. El tener en una casa quizá no poder solucionar la alimentación de tus hijos, eso también te genera un estrés. Entonces hay muchos estrés que el ser humano está sometido, que realmente nosotros vemos que parte de las personas que en ocasiones inclusive atentan por su vida, es precisamente por eso. El estrés generado, que no pueden solucionar situaciones que quisieran ellos tener resueltas en estos momentos. El estrés generado en el trabajo, que está descrito como síndrome de burnout. Ese es uno de los tres principales que hace que las personas tengan este tipo de enfermedades gastrointestinales y que te refieran y que vayan al médico. Y cuando usted lo entrevista como gastroenterólogo, usted se da cuenta que está viviendo bajo una situación de estrés en ese lugar de trabajo, que es un lugar donde se pasa mucho tiempo. Definitivamente. Y a veces tenemos tanto tiempo en el trabajo, como por ejemplo nosotros que hicimos residencias médicas, que estamos más tiempo con nuestro compañero de trabajo que con nuestra propia familia. Así es. Y sobre todo tener que trabajar, tener que estudiar, todo eso influye. En uno de los aspectos muy importantes que usted acaba de mencionar, doctor, está la utilización indiscriminada de los antibióticos. Y en ese sentido no puedo dejar de pasar por alto de que ya nosotros los médicos nos estamos quedando sin opción en cuanto a los antibióticos debido a la alta resistencia que están presentando las bacterias con referente a los antibióticos por una utilización indiscriminada y sin criterio de los antibióticos. Ya en los países desarrollados, obviamente no le venden un antibiótico a nadie sin prescripción médica. Incluso en hospitales como por ejemplo el Hospital Robert Rick Cabral, que cuenta con una unidad de infectología muy organizada y muy efectiva, todos los antibióticos que se manejan en ese hospital es bajo la estricta vigilancia del Departamento de Infectología, la cual lo menciono y es un ejemplo, un espejo para nosotros como demás servicios de salud mirarnos
y emprender estas acciones, aunque lamentablemente todavía carecemos de esa especialidad en el Hospital Jaime Mota, que con esta apertura que se le está dando a las residencias médicas en nuestro país, espero que no duremos mucho tiempo más sin que un baraonero o un médico de la región Enriquillo, entiéndase, la región Cuarta de Salud, Barahona, Neiva, Jimaní y Pedernales, se anime y haga la especialidad de infectología y nos acompañe en el Hospital Jaime Mota. Pero doctor, el uso indiscriminado del antibiótico, que regularmente es prescrito por un amigo, por una amiga que no tiene ninguna relación con la parte médica, y también algunos muchachos que trabajan en la farmacia recetan, hace un daño increíble que usted no se imagina. Quiero hacer una pequeña introducción y pido disculpas porque realmente antes de traer un profesional de la infectología a moderar el antibiótico, hay que hacer mucha psicoeducación en el pueblo. Hay que hablar mucho con la gente, hablar de las consecuencias que trae la automedicación de antibióticos, porque automedicarse no es que tú tengas un niño que te está presentando temperatura en casa de un día y que tú le des un poquito de acetaminofén, según el acetaminofén que ya la pediatra le dio hace un tiempo. No es lo mismo que tú ir a la emergencia a exigir que te le pongan un antibiótico a tu hijo y que el médico se vea entre la espada y la pared y tenga que hacerlo. Porque eso también es. Muchas de ustedes que hacen esa medicina clínica atendiendo a la gente, lo saben. Que hay pacientes que ustedes están muy felices haciendo su indicación, su prescripción como manda la farmacología, y le salta el paciente. ¿Usted no me va a poner un antibiótico? O como está establecido en los protocolos hoy en día, en Mora, que es muy importante, que de hecho tenemos que circunscribirnos al protocolo, y si nos vamos a salir del protocolo tenemos que justificarlo, porque los protocolos están hechos en base a la guía clínica y a la medicina basada en la evidencia. Pero hay muchos médicos que no siguen los protocolos. Sí, definitivamente. Y también sabemos de que las infecciones, tanto de tipo viral, bacteriana, por parásitos y hongos, producen fiebre, y que los antibióticos, en el caso de los virus, no actúan. Pero usted lo sabe, o sea, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque usted lo estudió. El doctor lo sabe porque están estudiando, porque usted lo que estábamos hablando fuera del aire, que la gente no escuchó, es que tú estés estudiando, que el doctor esté estudiando, que yo estoy estudiando. O sea, nosotros seguimos estudiando y nosotros estamos aquí para ayudar a la población a que pueda entender ciertas cosas, a que no haga ciertas cosas, para que la salud sea más integral, para que todo funcione mejor. De hecho, debo decir correctamente así, hoy en día la medicina es basada en evidencia. Así es. Se están aplicando los protocolos y las guías. De hecho, hoy en día, por eso decía, el diagnóstico es tan difícil en enfermedad inflamatoria, porque es un diagnóstico de consenso. Inclusive existen 4 consensos. Por ejemplo, tenemos el consenso GADETSU, que es el grupo argentino para enfermedad inflamatoria de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Tenemos el consenso de ECO, que es la Organización Europea para Colitis y Enfermedad de Crohn. Tenemos también el ACG, que es el Colegio Americano de Gastroenterología. Y tenemos también el PANCO, la PANCO, que es la Organización Panamericana para Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerativa. Ellos es por consenso, y por eso hoy en día ellos dicen que el diagnóstico está relacionado. Ellos dicen que hay que unificar la clínica del paciente, la manifestación, laboratorio del paciente que se le realiza al paciente específico para eso, o buscando eso, la endoscopía, el procedimiento endoscópico y el histológico. Y esos 4, y descartando otras enfermedades, es lo que nos permite hacer el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria. Y ellos hablan que tiene un nivel de evidencia 3, pero un nivel de aprobación de un 100%. Es decir, todos aprobaron eso.
Exacto. Todo lo aprobaron. Entonces es fundamental saber que la medicina de hoy es así, que hay que explicarse en base a guía, en base a protocolo. El tratamiento empírico que ya usábamos anteriormente ha ido pasando a la historia, ya eso no se usa, realmente es basado en evidencia realmente. Y por eso ustedes decían ahorita algo fundamental, por eso se investiga al familiar. ¿Por qué? Porque si tenemos un familiar primario o secundario que sufre una enfermedad, nosotros estamos corriendo el mismo riesgo de sufrirla. Hay un porcentaje que va desde un 20, un 30, un 40, dependiendo de enfermedades. Y hay enfermedades que llegan a un 50% de sufrirla. Exacto. Es injusto. José, a mí me gustaría que me dijeras y le informaras a todos esos oyentes que están ahí pegaditos a sus radios, recordarle que todas nuestras líneas están disponibles en el 809-524-4907. Todas las líneas están disponibles para hacerle cualquier pregunta al doctor José Cabrera, internista gastroenterólogo. Doctor, en esta región, Enriquillo, usted que tiene muchos años y una gran experiencia en lo que es estas enfermedades inflamatorias intestinales, ¿en cuánto anda la prevalencia de esta enfermedad en nuestra región? ¿Son muchos los casos que usted logra ver y diagnosticar en esta parte del país? Realmente los casos son raros. Hemos tenido unos cuantos casos, por ejemplo, yo te puedo mencionar, mira qué contradicción, que para América del Norte se supone que, o América del Sur y Central, la causa más frecuente de enfermedad inflamatoria es la colitis ulcerativa. Y cuando hablamos de colitis también tenemos que evidenciar que está solamente la afectación en el colon, que se diferencia de enfermedad de Crohn, que puede afectar desde la boca hasta el ano. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta zona hemos evidenciado que es más frecuente la colitis ulcerativa que la enfermedad de Crohn. Sin embargo, en países como Estados Unidos, Canadá, también parte de Europa, se habla de que es más frecuente la enfermedad de Crohn. Sin embargo, ¿qué hemos visto aquí? Bueno, yo te puedo decir que en parte de los pacientes está casi a la par enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, de lo que hemos visto. Entonces, ¿qué hemos visto? Que enfermedad de Crohn la hemos visto en jóvenes. Jóvenes, te puedo decir, de menos de 20 años. Wow. Es una enfermedad entonces de la adolescencia, juventud temprana. Sin embargo, yo te puedo mencionar parte de los pacientes y Crohn, te puedo decir, hemos tenido una especie como de 5 casos aquí. De enfermedad, colitis ulcerativa debe haber algunos en 8, 10 casos, hay algunos muy frecuentes con una afectación, una gran afectación. Y por lo regular, ¿qué hemos notado? Que son pacientes de colitis ulcerativa de más de 40 años. Yo tengo casos de 60 y pico de años, ya diría casi 70, tengo otro de 60 años, tenemos algunos casos de 50 años también con colitis ulcerativa. O sea que las evidencias que hemos visto aquí es que la mayor frecuencia cuando buscamos en pacientes de más de 50 años colitis ulcerativa y cuando vemos enfermedad de Crohn pacientes jóvenes por debajo de 25 años realmente. Pero fundamentalmente yo tengo algunos que no llegan a 20 años. Esto quiere decir que van a haber muy pocos adultos mayores con enfermedad de Crohn. Es las evidencias que tenemos aquí. Ok, es regional esa evidencia. Exacto, okay. Pero obviamente sabemos también que dijimos que el primer pico y el más importante pico es el que ocurre antes de los 30 años. Exacto. Que ocurre entre los 14 a 24 años. El segundo pico es de menor prevalencia, de menor proporción, de menor cantidad de pacientes. Es decir, por lo regular aparecen casos, pero son los menos frecuentes. Desde que yo estudiaba medicina, ya hace mucho tiempo, desde que yo estudié medicina, yo siempre he tratado de enfocarme más en los estudios que están basados en nuestras realidades, como pueblos, como ciudades, porque los dominicanos
como pueblo. Somos un pueblo del tercer mundo, ¿verdad? Tercermundista. Somos un pueblo pobre, somos una nación negra con un mestizaje muy amplio, con una cultura muy distinta a la cultura bosnia, a la cultura francesa. Entonces, cuando un autor hace un estudio basado en la realidad de los franceses, yo me excluyo porque entiendo que no soy francesa. Las cosas que te afectan a ti como humano, todos somos humanos, pero las cosas que lo afectan a ustedes que son de Europa del Este, a los dominicanos nos pasa como candela por arriba. Lo que para mí puede ser sumamente estresante, para ustedes puede ser no estresante. Entonces, a mí me gustan mucho esos estudios regionales como el que está diciendo el doctor. Él está diciendo la realidad de nosotros aquí, en nuestra región 4, que es los pacientes que tú ves. Si tú te pones a llevarte de los pacientes que ve el mundo entero, de lo que vieron los rusos, tú dices, ¿y cuánto tiempo se me pasa sin ver un ruso? Sí, Ustedes no, lo han visto, pero a definitivamente. ustedes se les pasa mucho sin ver un ruso. Y son diferentes realidades. Hay situaciones de personas que son, por ejemplo, si esta es una enfermedad que la genera el estrés, hay países donde la gente vive muy estresada. Nosotros nos reímos hasta de que se vaya la luz. Por eso yo mencionaba la disfunción familiar. Exacto. Porque ¿qué pasa? Que en esos pacientes que he visto de enfermedad de Crohn, señores, es increíble, coinciden todos, están separados. Padre, madre. Ay. Bueno. Es un tema muy... ¿Tú me entiendes? Entonces, Tiene que hacerle un familiograma. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tener 5 pacientes, y tú decir los 5, que uno de los elementos o de los factores ambientales que tú puedes ver es eso. Entonces, llama la atención, definitivamente. Vuelvo y repito, como especialista en familia, aquí sí voy a hablar como especialista en familia. No todas las parejas que están separadas generan estrés. Hay parejas que estando juntas generan estrés. Usted va a ver pacientitos adolescentes, ustedes lo han visto, que cuando ustedes se sinceran con ellos, que hablan con ellos, ese pleito de papá y mamá dentro de casa, o esa disfunción, esa como le llamamos nosotros en buen dominicano, esa loquera, es que lo tiene a ellos bajo ese estrés y desarrollando cualquier patología. También esas patologías se desarrollan en el nivel de madurez o de cómo esa separación se da. Eso también es estresante cantidad para los adolescentes, porque los adolescentes se convierten en el fuerte, en donde cada uno tira sus bombas sin darse cuenta del elemento que tiene en medio, sin importar ese elemento. Y ese elemento entonces va a desarrollar ciertas patologías que son consecuencia de ese estrés. Es así. Definitivamente. José, actualmente en República Dominicana estamos preparados, hay disponibilidad de tratamiento para los pacientes que están padeciendo de las enfermedades inflamatorias intestinal como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Sí, en la actualidad no solamente tenemos tratamientos, sino también existen ya departamentos en hospitales que solamente manejan, y médicos que solamente manejan enfermedades inflamatorias intestinales. Y de hecho tenemos el Centro de Gastroenterología que tiene su departamento, tenemos también el Hospital Francisco Moscoso Puello que también tiene su departamento. Y así hay algunos especialistas que especialmente gastroenterólogos que solamente manejan este tipo de pacientes, enfermedad inflamatoria intestinal. Y sí hay medicamentos, de hecho, tanto medicamentos para la inflamación en la fase leve a moderada, que de hecho se usa la mesaracina, que es un medicamento asequible en nuestro país, que lo conseguimos, también junto con los esteroides, cuando se trata de casos ya severo, grave, moderada, grave, que ya uno le agrega además un esteroide. Es muy importante y no quiero pasar por alto que en estos pacientes están contraindicados los antiinflamatorios no esteroideos. No se usan, señor, en contraindicación. Al contrario. La contraindicación quiere decir que está prohibido usarlo. Lo correcto es que para este tipo de enfermedades, para saber, usted tiene que acudir donde un profesional de la gastroenterología.
porque eso no puede dejarse al empirismo. Señores, hemos llegado a la etapa final de nuestro espacio, agradeciendo a todas y todas, en especial al doctor José Cabrera, por la participación de ustedes con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Juan. Bueno, gracias, José, como siempre, y esperamos siempre su presencia por aquí, por el programa, para continuar educando a nuestra población.